Ahora continuamos con el problema 7 de la serie 11, donde nos piden que en el ítem A escribamos el producto de las siguientes reacciones, detallando el mecanismo por el cual se obtiene ese producto. Fíjense que tenemos como información el reactivo que se utiliza y las condiciones de reacción. Y tenemos que determinar cuál es el producto que se va a obtener a partir de esas condiciones. A diferencia del problema 6, donde lo que teníamos era el reactivo y el producto y teníamos que escribir qué condiciones eran necesarias para que ocurra esa reacción. En el problema 6 vimos que las reacciones eran todas del tipo de alquilación al carbono alfa de un compuesto carbonílico. ¿Sí? Teníamos un compuesto carbonílico en el cual generábamos el enolato, que era el nucleófilo, y atacaba al electrófilo, que era un halogenuro de alquilo. En este caso, lo que vamos a ver en el problema 7 son reacciones del tipo de condensación aldólica, donde seguimos teniendo un compuesto carbonílico, el cual se lo transforma en su enolato, el cual es el nucleófilo, pero ahora el electrófilo no es un halogenuro de alquilo como pasaba anteriormente, sino que va a ser otro compuesto carbonílico, que puede ser una acetona o un aldehído, ¿sí? Y lo que se va a obtener es un producto que es un alfa-beta insaturado, ¿sí? A un carbonilo. Fíjense qué quiere decir eso. Tenemos en la posición alfa al carbono carbonílico y en la posición beta un doble enlace. De ahí el nombre de que se genera una cetona alfa-beta insaturada. Entonces vamos a ver cómo sería el mecanismo de reacción. Cómo a partir de una cetona, que fíjense que es simétrica, se obtiene este producto final. En primer lugar, fíjense, usamos como base, dijimos, el LDA, ¿sí? Que va a abstraer un hidrógeno alfa de esta cetona que es simétrica, por ende no importa de qué carbono alfa se lo abstraiga. Esa abstracción del hidrógeno va a generar una carga negativa sobre el carbono alfa, que sería el enolato, que puede representar de esta forma, ¿sí? O si uno hace un movimiento de pares electrónicos, se puede también representar de esta forma. Estas serían las dos formas, las dos estructuras de resonancia que representan al enolato. Entonces el enolato es el nucleófilo que va a atacar al carbono electrofílico, que es el carbono carbonílico de la otra molécula acetona, ¿sí? Entonces, una vez que se produce el ataque, se produce la migración del par electrónico pi del enlace carbono-oxígeno de esta molécula hacia el oxígeno. Y nos da como producto esta especie, ¿sí? Fíjense, esta parte de la molécula proviene del enolato que se había generado y esta parte de la molécula proviene de la acetona que fue atacada por ese nucleófilo, ¿sí? Y que se genera esta especie que tiene un ion alcoxígeno, o sea, un oxígeno sin el protón, y el medio, que puede ser agua, ¿sí? O el solvente práctico que tengamos, le provee un protón a ese ion alcoxígeno para generar lo que conocemos con el nombre de beta hidroxicetona. ¿Por qué beta hidroxicetona? Tenemos un grupo oxidrilo en la posición beta respecto al carbono carbonílico de la acetona. Esta especie, que es la beta hidroxiacetona, es bastante inestable, ¿sí? Este primer paso en el cual generamos un enolato y se generó el ataque nucleofílico al carbonilo, ¿sí? Como si fuera una adición nucleofílica, que ya hemos visto cuando estudiamos aldehídos y cetonas. Ese primer paso se conoce con el nombre de adición aldólica, ¿sí? El tema es que la adición aldólica da un producto que es inestable, que es la beta hidroxicetona, que tiende a eliminar a ese grupo oxidrilo que está en la posición beta, ¿sí? Y esa eliminación del grupo oxidrilo da como lugar un producto conjugado que es justamente la acetona alfa-beta insaturada, ¿sí? En general, cuando quedan enlaces dobles conjugados, uno le asocia una mayor estabilidad a ese producto, ¿sí? Cuanto mayor conjugación hay en un producto, eso es más estable. Entonces, esta eliminación del oxidrilo está favorecida, digamos, por ese producto de menor energía que uno puede obtener, ¿sí? Generalmente eso ocurre de forma digamos, espontánea. Las condiciones de reacción alcanza para que ya directamente se obtenga la acetona alfa-beta insaturada. En algunos casos uno puede ayudar a esa eliminación del oxidrilo usando un medio ácido y calentando para que esto se vaya, en vez de como oxidrilo, que se vaya como agua
Entonces favorecemos aún más que ocurra esa eliminación para generar este producto alfa-beta insaturado, ¿sí? Pero esa es la idea de la condensación aldólica. Generamos un enolato que ataca a un carbono carbonílico de alguna acetona o un aldehído para dar un producto de adición aldólica que, como es inestable, tiende a dar como producto final a una cetona alfa-beta insaturada. ¿Sí? Fíjense que este caso que vimos acá en la reacción del ítem I, usamos una única especie, ¿sí? No es que yo uso cetonas o aldehídos cruzados, ¿sí? Sino que siempre recurro a una misma especie de carbonílica, ¿sí? En el caso que yo use especies distintas, ¿sí? Una para generar el enolato y otra para que sufra el ataque nucleofílico, en ese caso hablaríamos de condensación aldólica cruzada, ¿sí? Y eso trae problemas porque puede dar una variedad de productos y eso lo vamos a ver en alguno de los ítems de este problema. Fíjense el ítem 2 del problema 7a, en donde tenemos dos reacciones planteadas. Tenemos una cetona que ahora es asimétrica, ¿sí? Este carbono alfa y este carbono alfa son distintos, ¿sí? Ambos tienen una acidez parecida, comparable, también pKs de 19 aproximadamente, pero la diferencia que hay entre esos dos es la velocidad con la cual se pueden arrastrar esos hidrógenos si utilizo una base voluminosa, una base impedida, ¿sí? O sea, entra en juego si genero un enolato cinético o termodinámico de acuerdo a qué producto que quiera obtener. ¿Está bien? Fíjense que usamos esta cetona asimétrica, usamos en la reacción 1 la LDA como base, ¿sí? Para generar el enolato, y la molécula que sufre el ataque nucleofílico es exactamente igual a la cual yo uso para generar el enolato, ¿sí? Y en la segunda reacción la diferencia es que la base que uso no es el LDA, sino que es la trietilamina. Entonces, si la diferencia son el tipo de base que uso, claramente lo que se está pensando en este ejercicio es, en un caso, generar el enolato cinético, que uno lo generaba con LDA, THF y bajas temperaturas, que acá no lo aclaran, pero uno podría agregarlo, ¿sí? Eso favorecía que se genere el enolato del lado menos impedido, que sería de este lado de la molécula, del lado izquierdo. Y la trietilamina favorece los enolatos termodinámicos, ¿sí? O sea, los enolatos que son más estables, que son generalmente los de lados más sustituidos. Entonces, favoreceríamos que se genere el enolato en este carbono alfa. Y obviamente, generar el enolato en un lado o en el otro, ahora sí va a ser distinto en cuanto a qué producto uno puede obtener, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo genero el enolato de un lado, o sea, del lado menos impedido, genero este producto que sigue siendo alfa-beta insaturado a una cetona, ¿sí? Que es lo que uno observa siempre en una condensación aldólica. Y en el caso de generar el enolato termodinámico, lo que uno va a generar es este producto alfa-beta insaturado, que es distinto. Fíjense que hay diferencias en los dos productos. Entonces, hay que hacer los mecanismos de los dos, que básicamente la única diferencia va a ser el paso en el cual genero el enolato, ¿sí? Pero la idea siempre sigue siendo la misma. Fíjense, el mecanismo de reacción 1, de la reacción que generamos el enolato cinético. El LDA abstrae el hidrógeno del lado menos impedido de la acetona. Fíjense que esta estructura es la misma, están dadas vueltas, pero es exactamente la misma. Abstraigo un hidrógeno del lado menos impedido y genero el enolato que llamamos cinético. Una vez generado ese enolato cinético, que es el nucleófilo, va a atacar al carbono carbonílico de otra molécula de cetona, ¿sí? Va a haber un traslado del par electrónico del enlace pi hacia el oxígeno y se va a generar nuevamente esta especie que va a ser protonada por el medio para generar la beta hidroxicetona. ¿Sí? Tienen que ver bien dónde está la conexión, ¿sí? Fíjense que este enlace que aparece acá es el que conecta al nucleófilo con el electrófilo. El electrófilo es este carbono, que era el carbono carbonílico
de la molécula de cetona, ¿sí? Y el enolato estaba formado acá, este carbono de acá. Este sería la unión nueva que hay por esa reacción química. Entonces generamos la beta-hidroxicetona, que dijimos que era inestable, y que si hay alguna base dando en el medio, que puede ser la base conjugada de la que le provee protones al alcoxio, se abstrae un hidrógeno alfa y se produce una eliminación del oxidrilo para generar finalmente algo que está, dijimos, favorecido porque generamos conjugación entre enlaces dobles, la cetona alfa-beta insaturada, ¿sí? Esto sería para la reacción 1, y para la reacción 2 va a ser exactamente lo mismo, nada más que fíjense que ahora la trietilamina, que es esta base de acá, ¿sí? Va a favorecer los enolatos termodinámicos, ¿sí? Las aminas generalmente las usamos para abstraer hidrógenos y favorecer enolatos termodinámicos. La amina no es una gran base, ¿sí? No es, claramente el LDA es mucho mejor base que la trietilamina, pero a veces en las condiciones aldólicas no es necesario que se desprotone completamente el hidrógeno alfa, sino que ya con que haya algo de enolato dando vueltas, ya eso activa la reacción para que se lleve a cabo la condensación aldólica, ¿sí? En las alquilaciones, que era lo que vimos en el problema anterior, sí es más importante que vaya todo a enolato, que se abstraiga completamente el hidrógeno alfa y que no haya nada dando vueltas de la acetona en la cual yo partí, porque eso puede dar reacciones secundarias. Acá no es tan problemático que haya un equilibrio. Entonces tenemos el enolato termodinámico, que nuevamente el carbono alfa, donde se generó el enolato, va a atacar al carbono carbonílico de otra molécula de cetona, ¿sí? Se produce la adición aldólica, ¿sí? La adición nucleofílica, que tiene nombre de aldólica en este caso. Se produce la protonación del alcoxído, se genera la beta-hidroxicetona, que dijimos que era inestable, y termina eliminándose el oxidrilo en la posición beta para dar la cetona alfa-beta insaturada. Fíjense que después el mecanismo se empieza a repetir, no hay muchas diferencias entre una y otra. ¿Sí? Recuerden que si uno quería favorecer este último paso, se puede agregar como un tercer ítem, como un tercer paso en la reacción, usar un medio ácido, usar calor para que esa reacción esté todavía más favorecida hacia la formación de la alfa-beta insaturada. Fíjense el ítem 3. Acá tenemos un compuesto dicarbonílico, ¿sí? A diferencia de los anteriores dos que hicimos, que eran monocarbonílicos, tenemos un compuesto dicarbonílico. Pero fíjense que esos compuestos dicarbonílicos no están en una distancia 1 3, como hemos visto en el problema 6, ¿sí? Entonces acá no hay una cuestión de mayor acidez de los hidrógenos alfas en este carbono o en este carbono, ¿sí? En general el comportamiento que van a tener respecto a la acidez va a ser parecida a la que son la de los monocarbonílicos, ¿sí? Así que en ese caso no tenemos grandes diferencias, pero es una única molécula que contiene dos grupos carbonilos. Y tenemos de vuelta un medio básico, que es el hidróxido de sodio, usando como solvente THF. Y fíjense qué pasó acá, se formó un ciclo de 5, ¿sí? Un anillo de 5, y sigue siendo un producto alfa-beta insaturado respecto al carbonilo, ¿no? Entonces, digamos, tiene la misma forma que los anteriores, nada más que una ciclación. Seguimos teniendo una condensación aldólica, pero ya no es intermolecular, ya no es entre dos moléculas distintos. No genero el enolato en una molécula y ese enolato ataca a otra molécula para dar el producto de condensación aldólica, sino que lo que va a ocurrir es una condensación aldólica intramolecular. Dentro de la misma molécula se va a producir el enolato que va a atacar al otro carbono carbonílico para generar el producto de condensación aldólica, que da siempre productos anillados, ¿sí? Generalmente de 5 carbonos o 6 carbonos, que son los más estables, ¿sí? Rara vez uno va a encontrar productos de 3 carbonos o 7, son ciclos que ya son más inestables, por lo general forman ciclos de 5 o 6 carbonos. Entonces recuerden, cuando vean una molécula dicarbonílica con ciertas distancias entre los dos carbonilos, que ahora vamos a dar unas reglitas para que las usen como referencia, eso en medio básico puede dar
condensaciones aldólicas intramoleculares, ¿sí? Ya sean una dicetona, ya sea un dialdehído. Entonces, ¿cuáles son las reglas que tienen que saber para tener una idea? Fíjense lo que ponemos en el cuadrito de acá. Si tengo una molécula que es una dicetona, como es este caso, y la distancia entre esos carbonilos es 1,4 o 1,6, ¿qué quiere decir? Que si yo cuento de este carbonilo al otro carbonilo, la distancia va a ser de 4, o sea, 1, 2, 3, 4. Fíjense que esta es una dicetona 1,4. O si fuera 1,6 lo mismo. Es posible que en medio básico se formen anillos de 5 carbonos como resultado de la condensación aldólica intramolecular. Y si la distancia entre los dos carbonilos es de 1,5 o 1,7, entonces lo más probable es que se formen anillos de 6 carbonos, ¿sí? Que lo vamos a ver en algún otro ejemplo más adelante. Eso es importante, porque si sabemos que tenemos un compuesto dicarbonílico, una dicetona, pero que tiene una distancia 1, 2, 1, 3, que es ninguna de las que marca acá en este recuadro, no va a haber posiblemente una ciclación del tipo de aldólica intramolecular. ¿Está bien? Entonces, fíjense, usamos el hidróxido, que el hidróxido no es una base muy buena comparada con el LDA o con un hidruro de sodio, pero lo importante acá es que se genere algo del enolato. Entonces, fíjense, ¿cuál enolato se va a generar? Y en general, en este tipo de reacciones intramoleculares, a veces seguir la idea de enolato termodinámico o cinético no es lo que marca la tendencia en la reacción, sino lo que va a importar es el enolato que se genera, es aquel que me permita formar un anillo de 5 o 6 carbonos, ¿sí? Por ahí no es el enolato más estable posible para formar, pero es el enolato que después me va a permitir ciclar y generar anillos poco tensos, como es un anillo de 5 o de 6 carbonos. Fíjense acá, en esta estructura tenemos distintos hidrógenos alfa para abstraer. Tengo un hidrógeno alfa para abstraer o 3 mejor dicho, de este carbono, 2 de este carbono, 2 de este carbono y 2 de este carbono, ¿sí? Generalmente el hidróxido de sodio favorece enolatos termodinámicos, pero bueno, como dije anteriormente, lo que va a predominar en este tipo de casos es el enolato que me permita formar anillos de 5 o 6 carbonos. Como tenemos una dicetona que tiene una distancia 1, 4, dijimos que vamos a generar un anillo de 5. Fíjense, si yo planteo que el oxidrilo abstrae el hidrógeno alfa que se encuentra en este carbono alfa, o sea, en este que está acá, ese enolato que se generó ahí, ¿sí?, va a atacar al carbonilo del otro extremo de la molécula. Y fíjense que si yo cuento los carbonos que hay entre el carbono donde está situado el enolato al carbono carbonílico, eso me va a indicar la cantidad de carbonos del ciclo que se va a formar. Fíjense que sería 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y dijimos que íbamos a obtener un anillo de 5. Así que está bien plantear el enolato en ese carbono. Si uno lo plantea acá, en el otro carbono, al lado adyacente a ese carbonilo, la distancia que hay entre ese enolato y el otro carbonilo sería de 1, 2, 3, o sea, formaríamos un ciclo de 3 que dijimos que era inestable. Entonces, ese enolato queda descartado, ¿sí? Así uno va planteando las posibilidades. La otra posibilidad sería que se genere acá, en este carbono de acá o en este carbono de acá, ¿sí? Fíjense, si yo lo genero en este carbono de acá, tendríamos una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, que podría ser también posible, pero ¿qué pasa? Entre extraer un hidrógeno de este carbono alfa y este es más estable, porque dijimos que el hidróxido de sodio favorece el enolato termodinámico, o sea, abstrae hidrógenos del lado que tenga mayor cantidad de sustituciones. Entonces hay que ir buscando la vuelta para ver cuál es el enolato preferencial para formar ese ciclo de 5 carbonos. Una vez formado el enolato, planteamos las dos estructuras de resonancia y se produce el ataque, como dijimos recién, del carbono donde está situada la carga negativa
hacia el carbono carbonílico más alejado, o sea, hacia el otro extremo de la molécula. Y se produce este ciclo de 5 carbonos, y fíjense, todo lo que no está dentro de ese ciclo queda por fuera, ¿sí? Y después el mecanismo tiene la misma idea que veníamos planteando para toda condensación aldólica. Se genera un alcóxido que viene justamente del ataque del nucleófilo al carbono carbonílico. Ese alcóxido es protonado y posteriormente se genera esa beta hidroxicetona que, al ser muy inestable, da lugar a la cetona alfa beta insaturada. Es importante para este tipo de ejercicios que se enumeren los carbonos que forman parte del anillo. Sabemos que el enolato lo vamos a llamar carbono 1, el que le sigue carbono 2, este carbono 3, este de acá carbono 4 y el otro carbonilo carbono 5, así que esa numeración la respetamos para formar el anillo y para no perdernos después en todas las cosas que no están dentro del ciclo, ¿sí? Sabemos que en el carbono 1 va a haber un metilo que quedó por fuera, y en el carbono 5 va a haber otro metilo que quedó por fuera. Eso nos va a dar una referencia para poder armar y no equivocarnos en lo que es el producto final. Es cuestión de práctica. Cualquier duda que tengan nos van preguntando. Y fíjense que acá en el problema 7A5 tenemos algo similar. Tenemos una dicetona, ¿sí? Que es medio básico, posiblemente de una condensación aldólica intramolecular, ¿sí? Fíjense la distancia entre los dos carbonilos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sería una dicetona 1, 5. Y recuerden de la tabla anterior que las dicetonas 1, 5 tendían a formar anillos de 6 carbonos como más estables, ¿sí? Vamos a tener que buscar en qué enolato va a ser el que se tiene que formar para que se forme ese anillo de 6 carbonos. Entonces, en un primer paso se produce la abstracción del hidrógeno alfa que me da el enolato, que me va a permitir generar ese anillo de 6 carbonos, que en este caso va a ser el del extremo de esta cetona, ¿sí? Ese es el enolato que me permite generar un anillo de 6 carbonos, porque fíjense que si yo cuento de acá del enolato al carbonilo más alejado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, que son los que van a dar lugar al anillo, ¿sí? Entonces generamos el enolato, planteamos las dos estructuras de resonancia y después planteamos que ese enolato ataca al otro carbonilo de la molécula, ¿sí? Obviamente siempre al más alejado. Y generamos nuevamente la beta hidroxicetona, se produce la eliminación del grupo oxidrilo que está en la posición beta al carbono carbonílico, y producto final una cetona alfa beta insaturada, ¿sí? Que es como una condensación de dos anillos de 6 carbonos. Bueno, entonces esos dos ejercicios son meramente de aldólica intramolecular. Como dije anteriormente, recomiendo altamente numerarse los carbonos que participan del ciclo para ver cómo después uno llega al producto correcto y no se pierde, ¿sí? Es cuestión de práctica. Y el problema 7b nos decía: propongo una reacción o secuencia de reacciones para obtener los siguientes productos. Y teníamos como productos a este compuesto que es un alfa beta insaturado, es una cetona alfa beta insaturada. Teníamos en el ítem 2 a este compuesto que fíjense también que es una cetona en la posición alfa beta insaturada, y tenemos esta cetona alfa beta insaturada. Entonces es importante que ustedes tengan una idea que cuando ustedes tienen como producto final una molécula que es alfa beta insaturada a un compuesto carbonílico, lo más probable es que eso provenga de una condensación aldólica, como veníamos viendo hasta recién, ¿sí? En el problema 7a vimos que todos los productos finales de las aldólicas, ya sean intermoleculares o intramoleculares, daban siempre lugar a un compuesto alfa beta insaturado. Entonces, si ustedes tienen como producto un compuesto alfa beta insaturado, tienen que sospechar de que eso viene de una aldólica, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es un análisis retrosintético. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, pensar la síntesis para atrás, ¿sí? ¿Cómo llegué a ese producto? ¿De qué forma? ¿Qué reactivos tengo que usar de partida para poder obtener a ese producto final, a esa alfa beta insaturada? Entonces, ¿cómo hacemos esa deducción?
Bueno, tienen que recordar que cuando uno obtenía el producto alfa-beta insaturado, ¿sí? En una condensación aldólica, previamente habíamos obtenido un producto que llamábamos beta-hidroxicetona, ¿sí? Que teníamos en la posición beta a ese carbonilo un grupo oxidrilo. Entonces, si yo me fijo, tengo el carbono carbonílico de la acetona acá, en la posición alfa no, en la posición beta tenía un oxidrilo, entonces lo que hacen es dibujar la molécula donde en la posición beta van a tener un oxidrilo, ¿sí? Y no el doble enlace que se genera cuando uno de esta beta hidroxicetona llegaba a la acetona alfa beta insaturada. Fíjense que en todos hago lo mismo, ¿sí? En todos en la posición alfa, en la posición beta, saco el doble enlace y le dibujo un grupo oxidrilo, sabiendo que este es el producto precursor al producto final, que es la acetona alfa beta insaturada. Una vez que uno tiene la beta hidroxicetona, lo que uno tiene que tener claro es que el enlace que se produce para generar la adición aldólica es entre el carbono alfa al carbonilo y el carbono carbonílico de otra molécula. Entonces el corte, para poder darse cuenta de dónde viene, de qué cetonas combinadas obtuvo ese producto alfa insaturado, básicamente tienen que cortar el enlace alfa-beta, ¿sí? Recuerden eso, es importante. Recuerden que la aldólica es un ataque de un enolato, o sea, de un carbono alfa, de un carbonilo, a un carbono carbonílico de otra cetona o de un aldehído. Entonces, el corte que tienen que hacer para poder darse cuenta de qué moléculas proviene esa condensación aldólica es entre alfa al carbonilo y beta al carbonilo, ¿sí? Y fíjense que ahí podemos determinar de qué moléculas proviene o de qué reactivos tengo que partir para poder obtener a esa acetona alfa insaturada, ¿sí? Entonces yo hago el corte acá y sabemos que uno viene de esa acetona cíclica de 5 carbonos y la otra molécula, que es la que sufre el ataque nucleofílico del enolato, también necesariamente es una acetona de 5 carbonos, ¿sí? Porque este grupo oxidrilo antes del ataque era un carbonilo que sufrió una adición del enolato. Entonces uno deduce que la beta-hidroxicetona viene de una combinación de dos cetonas que son la pentanona, ¿sí? Es la misma molécula que en una se generó el nucleófilo, que es el enolato, y atacó al carbonilo de la otra y da esta beta-hidroxicetona que después va a parar a la acetona alfa-beta insaturada. Lo mismo para los restantes problemas. Entre la posición alfa al carbonilo y la posición beta al carbonilo, produzco el corte y ahí obtengo la molécula que genera el enolato y la molécula que sufrió el ataque del enolato, convirtiendo a ese grupo oxidrilo en un carbonilo, que es el cual iba a sufrir el ataque nucleofílico. Entonces fíjense que nuevamente tanto la molécula donde se genera el enolato como la molécula que sufre el ataque es exactamente la misma, ¿sí? Sería una butanona. Bien. Y el último caso es distinto respecto a el tipo de condensación aldólica. Los dos primeros casos es una aldólica intermolecular, es entre dos moléculas que condensan para dar ese producto final. El último producto planteado, fíjense que si yo hago el mismo procedimiento, saco el doble enlace y en la posición beta pongo el oxidrilo, que era el precursor al producto final, la beta-hidroxicetona. Esa beta-hidroxicetona vino del ataque nucleofílico del carbono alfa al carbonilo, ¿sí? Al carbono que ahora es beta, al carbonilo, ¿sí? Si yo produzco la ruptura ahí y convierto este oxidrilo en un grupo carbonilo, lo que me queda es un ciclo de 6 con un carbonilo y una cadena alquílica en su extremo con un aldehído. Fíjense esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? En este caso, lo que va a ocurrir es una condensación aldólica intramolecular. Tenemos una dicetona con una separación 1,7. En realidad no es una dicetona, sino que es un dicarbonílico, porque tenemos cetona y aldehído, ¿sí? Fíjense que tenemos la posición 1 del carbonilo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 el otro carbonilo. Entonces ocurre una ciclación como la que habíamos
planteado en los últimos ítems del problema 7a. ¿Sí? Generamos un enolato que permita formar un anillo de 6 carbonos, que es lo que vemos que ocurre después en el producto final. Bueno, todo lo que es el mecanismo de esa reacción para llegar a ese producto queda para ustedes. Es algo que no pide el ejercicio, pero si quieren ejercitarlo pueden practicar para ver cómo, si a partir de esta combinación de cetonas o de este dicarbonílico llegan a esos productos finales planteando una aldólica. Una vez deducido de los reactivos por el cual yo obtenía los productos planteados en este ítem, planteo las condiciones. Tenemos 2 unidades de pentanona, una para generar el enolato que después va a atacar a otra molécula exactamente igual y nos va a dar este producto, ¿sí? Tenemos 2 unidades de butanona que en hidróxido de sodio nos va a dar ese producto final que es el que obteníamos, y lo mismo para este dicarbonílico. Y en el problema 7c lo que nos planteaban era que escribamos todos los productos posibles para la siguiente reacción. Y lo que tenemos acá, fíjense que hasta ahora no habíamos tenido, es una condensación aldólica cruzada. ¿Por qué cruzada? Porque estamos usando 2 cetonas distintas, ¿sí? Una va a funcionar como enolato, o sea, como nucleófilo, y la otra va a sufrir el ataque de ese enolato, ¿sí? El tema es que si yo pongo esos dos reactivos mezclados con la base que abstrae hidrógenos alfa, el enolato se puede generar tanto en esta cetona como en esta cetona, porque ambos tienen hidrógenos alfa para abstraer, y los pKa no son muy distintos entre sí para que haya preferencia de uno o de otro. Eso lo que va a generar es una mezcla de productos, porque si yo genero el enolato acá, va a atacar al carbono carbonílico de esta molécula o al carbono carbonílico de una molécula igual, ¿sí? O si yo genero el enolato en esta cetona, lo mismo, puede hacer un ataque hacia una molécula exactamente igual o hacia una cetona distinta, y eso nos va a dar una variedad de productos, que van a ser 4, ¿sí? Fíjense que acá están planteadas las 4 alternativas. Si yo genero el enolato en la pentanona, que es esta de acá, o sea, le abstraigo un hidrógeno al carbono alfa, y ese enolato ataca a una molécula exactamente igual, genero a este producto de condensación, ¿sí? Que en este caso no sería cruzada, pero se puede obtener. Después, si yo al enolato que generé anteriormente, que es la ciclopentanona, en vez de atacar a una molécula igual, ataca a una cetona, que es la acetona justamente, obtengo otro producto. Ahora, si el enolato se generó en este reactivo, tengo otras combinaciones posibles. Si reacciona consigo misma, me da este producto. Si reacciona con la otra cetona, me da este producto. Son todas las alternativas que uno puede encontrar cuando uno hace la aldólica cruzada. Ese es el problema que tiene de hacer reacciones cruzadas, ¿sí? Que uno no tiene un único producto, sino que obtiene mezcla de productos, y eso es un problema en cuanto a rendimientos. Uno puede de alguna forma evitar que haya mezclas de varios productos y aumentar el rendimiento de alguno en particular. Yo lo que planteo acá es que piensen de qué forma podrían favorecer ya sea la producción de B, que realmente sería una aldólica cruzada, o la producción de D, que sería la otra alternativa de aldólica cruzada, ¿sí? Cuando me pregunto de qué forma, me refiero a experimental. Agrego todo al mismo tiempo, agrego uno, genero el enolato, después agrego el otro. ¿De qué forma ustedes piensan que podrían mejorar los rendimientos de los productos de una aldólica cruzada?